Entonces, mis hermanos, continuamos con el estudio prédica de la obra redentora de Cristo, parte 2. Vamos a continuar con este estudio, vamos a continuar con esta meditación de la palabra y espero pues de que hayan estado ustedes escuchando los audios o viendo en YouTube la prédica de la semana pasada, porque yo lo tengo que hacer, porque tengo que escucharme a mí mismo para poder ver qué es lo que necesito, incorporar o añadir a lo que estoy diciendo, a lo que estoy predicando. Y hubo dos partes de que dije la semana pasada y el cual pues es importante de que lo aclare. Es por ello la importancia de poder predicar, de poder escuchar la prédica de uno. Estaba hablando acerca de que en el Antiguo Testamento, como el pueblo de Israel es un ejemplo de lo que es ahora, es un tipo, es una sombra de todas las experiencias que pasó el pueblo de Israel. Así como dice Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 10, lo menciona referente de que todas las cosas de que el pueblo de Israel pasó era para nuestro ejemplo, como ejemplo. Pero en realidad la mejor palabra que describe ese pasaje es de que todo lo que el pueblo de Israel pasó es un tipo o el antitipo de lo que nosotros íbamos a pasar o vivir. Y dije la semana pasada de que haciendo mención de que el pueblo de Israel en realidad, de acuerdo a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, viene a ser la semilla que tiene que ser plantada para que luego dé a una nueva planta, el cual resulta en una nueva creación. O sea, la semilla que cae en el suelo tiene que morir para que pueda crecer una nueva planta y dar fruto. Y esa planta es una nueva creación. Y yo dije la semana pasada de que Dios había destruido físicamente al pueblo de Israel. Lo que quise dar a entender en ese momento es de que en realidad Dios destruyó el reino de Israel. A pesar de que hubo muertes y hubo mucha gente de Israel que murieron, pero la destrucción no fue de la población en general, porque si no ya no habría ningún israelita hasta el día de hoy. Lo que destruyó fue el reino del pueblo de Israel, en este caso de las 10 tribus que estaban viviendo al norte de Jerusalén. Entonces, no sé si ustedes se percataron eso la semana pasada, pero es importante de que lo mencione, de que ocurrió eso en el Antiguo Testamento. Eso fue 700 años aproximadamente antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. También la palabra nos habla de que Israel fue una esposa de Dios y que le fue infiel. Entonces, ya lo hemos mencionado todo esto, lo hemos hablado todo esto, y es importante ver cómo de diferentes puntos de vista, de diferentes perspectivas, la palabra del Señor nos habla acerca de esta relación de Israel con Dios. Y ahora, esto también es una sombra y es un tipo de lo que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo y por ende nosotros como hijos de Dios ahora en el nuevo pacto. El otro que había mencionado era, dije esto, de que la razón, el motivo de la redención, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es una nueva creación. Y lo hablé en el sentido, mirando pues retrospectivamente en ese tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ir a la cruz, o iba a padecer, iba a
a entrar en este tiempo, en este bautismo, podríamos decir, porque eso es lo que habla la palabra del Señor, en este bautismo de su muerte, de su crucifixión, de sus padecimientos. En realidad fue en aquel tiempo, pero en este tiempo ahora nosotros podemos decir de que la obra redentora es, el motivo de la obra redentora es una nueva creación que nosotros ya lo somos. O sea que no vamos a ser en el futuro, pero que ya lo somos desde el momento que hemos llegado a Cristo. O sea, desde el momento que una persona, que no conoce, que no es cristiana, desde el momento que esa persona recibe a Jesús como Señor y Salvador, desde ese momento, sin la persona tal vez tener todo el conocimiento de lo que ocurre en ese momento, por la gracia de Dios y por la obra redentora de nuestro Señor Jesús, esa persona pasa de noche al día, de las tinieblas a la luz, del reino de la potestad del Satanás a la potestad de Dios, y se convierte, es esa semilla que muere y una planta nueva que nace en la resurrección. Y entonces esto es una nueva creación para toda persona que viene a Cristo por primera vez. Entonces, esto es el motivo de la obra redentora. Y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, lo que pasó al pueblo de Israel, porque ellos también tuvieron que pasar por el mismo, por la misma proceso, no sé si proceso es la palabra, pero ellos lo vivieron físicamente y realmente. Nuestro Señor vino para que el pueblo de Israel pueda morir espiritualmente y tener esta nueva vida y ser una nueva planta. Nosotros ahora venimos a Cristo y pasamos lo que pasó el pueblo de Israel, pero lo hacemos por medio de la fe. No sé si necesito aclarar algo ahí, porque es importante que veamos de que Israel fue la semilla que en el Antiguo Testamento la palabra del Señor habla. Era la semilla, verdad, se me había olvidado de apagar eso. Aplástalo 2 veces el botón. Sí. Israel es la semilla que tenía que morir. Y realmente ocurrió. Para que Dios pueda hacer del pueblo de Israel y de Judá una nueva creación. Espero de que eso haya quedado un poquito más claro. No sé, o de repente les he confundido más. Pero para los que ya han venido escuchando estas prédicas, estos estudios, pues ya conocen, ya saben lo que estoy diciendo. Y si no, esto es importante, si no, es importante de que cada uno de nosotros podamos entender esto y que no haya confusión. Habíamos visto la semana pasada, habíamos ido a un pasaje en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12. Vamos a regresar a ese pasaje y quiero meditar un poco en el versículo 25, el capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículos 24 y 25, en donde había compartido referente a nuestro Señor Jesucristo, que está a punto de ser glorificado, como dice en el versículo 23, que significa pues de que va a tener que ser arrestado, va a tener que padecer por todo lo que él tenía que padecer, va a ser crucificado, va a morir, va a ser sepultado y luego va a ser resucitado al tercer día. En el versículo 24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Esto hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y también hablando en tipo del pueblo de Israel. Y también hablando en tipo de nosotros. Hablando como semilla. O sea, el pueblo de Israel, semilla que tiene que morir para que dé una planta nueva y dé un fruto. Nuestro Señor Jesucristo de la misma forma. Pero nuestro Señor Jesucristo, ahora en Cristo morimos todos.
O sea, por medio de la fe estamos en Él. O sea que Él es la semilla que tiene que morir para que cuando Él resucite, entonces todos podamos resucitar en una nueva vida. Hablando del pueblo de Israel, hablando de nuestro Señor Jesucristo y hablando de cada uno de nosotros, esta semilla. Luego dice en el versículo 25, dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Así que este versículo 25, quiero tomar unos minutos, unos 5 minutos para describirlo, para poder entender qué es lo que la palabra del Señor dice acá. Esta es la forma como yo veo este versículo, porque tenemos que ver el significado de lo que dice el versículo 24 acerca de la semilla que tiene que morir. En este caso, nuestro Señor Jesús está hablando acerca, en aquel tiempo, o sea, antes de la cruz. ¿Okay? Esto está ocurriendo antes de la cruz, tal vez días antes de la cruz, que nuestro Señor Jesucristo vaya a la cruz. Entonces Él dice, el que ama su vida, la perderá. Yo en este versículo entiendo uno de los, ¿cómo podría decir? El entendimiento o revelación de una verdadera, de una verdadera conversión, de un verdadero nuevo nacimiento. Cuando venimos a Cristo, no todos tenemos este entendimiento. La mayoría de los que hemos venido, hemos nacido de nuevo, la mayoría de nosotros que hemos venido a Cristo, y esto pues ya lo he mencionado en otras ocasiones, la mayoría de nosotros viene a Cristo porque hemos estado pasando por ciertas tribulaciones y ciertas crisis en nuestras vidas y hemos venido a Dios porque hemos necesitado ayuda. Hemos necesitado de Él para salir de ese periodo en nuestras vidas. Y nuestro corazón se ha ablandado, podríamos decir, y hemos recibido pues a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa forma, de acuerdo a este versículo, esa forma de venir a Cristo no es la más apropiada, aunque yo podría decir que es una de las formas de que la mayoría de nosotros hemos venido a Cristo. Ese es mi testimonio también. Yo también nosotros vinimos a Cristo por ese motivo, porque nuestro matrimonio estaba pasando por una situación difícil y mi cuñada vino hablándonos de Jesús. Y en el periodo de 6 meses, pues, llegamos a Cristo. Pero nuestro motivo de acercarnos era la situación de nuestro matrimonio. Perdón. Y les voy a decir, ese motivo de llegar a Cristo no es lo ideal. Pero, de todas maneras, es válido ante los ojos de Dios. Porque yo puedo mirar retrospectivamente, aquel día que yo llegué a Cristo, pues estábamos pasando por una crisis y levantamos nuestra mano y dijimos sí al Señor. Y el Señor en su gracia y en su amor pues vino, nos salvó, cambió nuestro corazón y por medio de los años, a través de los años ha transformado nuestra vida, salvó nuestro matrimonio hasta que el 30 de septiembre de este mes pasado cumplimos 43 años de casados con mi esposa y pues esa es evidencia de la obra de Dios, porque si no, en realidad hubiésemos terminado separados, divorciados, ya teníamos un hijo, dos niños, nuestra hija. Entonces, eso fue ese testimonio, cómo llegamos a Cristo. Pero en realidad eso no es lo ideal. No es lo ideal de llegar a Cristo. Pero Dios toma y nos transforma. Gracias, mi hermano. ¿Cuál es lo ideal? ¿Cuál es lo ideal de llegar a Cristo?
¿Tenemos que esperar todavía por tribulaciones, pruebas para llegar a Cristo? Yo he escuchado de al otro lado, he escuchado de que personas han llegado a Cristo por la cantidad de bendiciones que han visto en sus vidas. Por agradecimiento han llegado a Jesús, han llegado a Cristo y son hijos de Dios al día de hoy y están caminando. Pero yo diría, de acuerdo a este versículo, tampoco es lo ideal para llegar a Cristo. ¿Sabe cuál es lo ideal para llegar a Cristo? Es lo que dice este versículo 25. Miren, dice, el que ama su vida, la perderá. Hay personas que no están en Cristo, que aman la vida que tienen sin Cristo. Están contentos de vivir sin Cristo. O sea, tienen todo lo que ellos desean y quieren sin Cristo. Si nosotros estamos en esa posición, Él dice, el que ama su vida, la perderá. ¿Cómo lo va a perder? Al final, cuando muramos sin Cristo, ¿qué nos ocurre? Nos vamos sin Cristo, separados de Dios, muertos en Dios. Nos vamos a la presencia de Dios. O sea, aquella persona que ama su vida, porque hay muchas personas que luego sí, y la mayoría de ateos, podríamos decir, en realidad están contentos. Dicen, no, ¿quién quiere Dios? Yo estoy contento, tengo mis autos, tengo mis casas, tengo todo el dinero, tengo todas las comodidades que tengo en la vida. O sea que, en otras palabras, dice, yo amo esta vida que tengo, así que no necesito a Dios. Entonces el Señor dice, el que ama su vida, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo ideal para llegar a Cristo y ver una verdadera conversión es que realmente vemos en nuestras propias vidas, a pesar de todas las comodidades que podamos tener, de todas las comodidades materiales y todas las cosas materiales que nosotros podamos tener. Pero si vemos internamente, nos vemos a nosotros la clase de vida que estamos llevando. Y si usted se pone a pensar y dice, aborrezco esta vida que tengo, porque en realidad no puedo, a pesar de todas las comodidades, a pesar de todas las riquezas, no soy feliz. Lo tengo todo, pero no tengo nada. Aborrezco esta vida. Entonces, quiero esto, hablando del ejemplo del trigo, este trigo que está contento de vivir como semilla de trigo, va a perecer porque no va a ser plantado, pero esta semilla de trigo que muere, que cae en la tierra y muere, hablando de una vida que realmente necesita morir, a pesar de todas las comodidades que uno puede tener, de todas las posesiones materiales que uno puede tener. Pero uno viendo internamente dice, yo realmente necesito a Dios. Entonces, esta semilla, esta vida que tengo, si no la quiero. Yo quiero la vida, una mejor vida. En otras palabras, él dice, el que aborrece su vida. ¿Okay? Aquella persona que aborrece como es. Porque, ¿qué es lo que somos cuando estamos sin Cristo? Cuando estamos sin Cristo, tenemos toda la naturaleza corrupta, ¿ok? Tenemos toda la naturaleza pecaminosa, que nos lleva al pecado, que nos lleva a la corrupción, ¿ok? A pesar de que tenemos educación, tenemos moralidad y todo eso, pero internamente hay cosas de que no podemos doblegar y no podemos vencer, y no podemos
Por más que hemos tratado de superar áreas en nuestras vidas, no podemos hacerlo porque todavía está viviendo esa naturaleza por la cual nosotros recibimos o heredamos de Adán. Entonces, cuando estamos cansados, dice, ¿cómo es que puedo yo? Porque aborrezco esta vida, a pesar de que tengo todo, pero la aborrezco porque no puedo ser feliz y no puedo vivir en paz y en gozo. Entonces uno dice, entonces aborrezco esta vida y esta vida tiene que morir. Entonces decimos, Señor, estoy cansado de esta vida, aborrezco esta vida. Yo sé que tú tienes algo mejor para mí, Señor. En este momento yo muero a mí mismo, a esta naturaleza corrupta y recibo esta nueva vida. Cuando venimos a Cristo, en esta posición es una conversión verdadera, porque esto es lo que dice este versículo. No he venido a Cristo porque estoy pasando por tribulaciones y mi matrimonio está al punto de terminar. De todas maneras, Dios utilizó este motivo para recibirnos y cambiar nuestro corazón. Pero lo ideal es de decir, Señor, yo quiero una nueva vida. Esta vida que tengo, la aborrezco, no me gusta, no estoy contento. Yo quiero morir esta vida. Señor, ahora recibo una vida nueva en ti. Pero si aquella persona ama esta vida, ama lo que está pasando, ama el pecado, ama su vida que está teniendo, ama las diversiones, etcétera, etcétera, pues esa persona va a seguir viviendo hasta que muera. Y cuando muere, pues no se va a ir a la presencia de Dios. Eso es lo que dice. Aquella que ama su vida, la perderá. Pero aquella persona que aborrece su vida para vida eterna, ganará. Hablando de la semilla. Este es el ejemplo que está dando nuestro Señor Jesús. Ahora, podemos decir de que sin Cristo vamos a vivir infelices. Hay mucha gente que ama lo que tiene y viven felices en las posiciones que tienen, pero no tienen a Cristo. Y yo diría que la mayoría de las personas en el mundo pues están en esa posición. Y muchas veces ha servido las situaciones y las adversidades que nosotros hemos pasado para llegar a Cristo. Pero no debería ser así. Deberíamos venir a Él, decir, Señor, desecho esta vida. Entiendo de que tú tienes algo mejor para mí. Eso es lo que quería compartir, lo que está en este versículo 25, siguiendo del 24 que habíamos meditado la semana pasada. No sé, eso quería ponerlo como parte de lo que estudiamos la semana pasada o de la introducción. Ok. Estamos en el tema de la redención, mis hermanos. Estamos hablando acerca de la redención. Tenemos que darnos cuenta qué significado tiene redención, qué significa la palabra redención. Entonces vamos a meditar en esto. Esto en realidad lo hemos tenido que haber visto al inicio, pero lo estamos viendo ahora. El significado de redención es el acto de comprar de nuevo algo previamente vendido. Es como si usted hubiese vendido una bicicleta, su bicicleta, y después lo quiere comprar nuevamente. Entonces ese acto es acto de redención, es una redención. Cuando hablamos en las finanzas, la redención es el concepto que puede referirse a la liquidación de una deuda. Si usted tiene una deuda, usted tiene una hipoteca de su casa, usted quiere redimir su casa, entonces tiene que terminar de pagar esa deuda, entonces puede recibir a cambio su casa. Ese es un acto de redimir, de redención. Dice, o el pago total de una hipoteca, el dinero pagado por un bien empeñado. Cuando aquí hay tiendas de empeño que se llaman cash converters.
En este Cash Converters, uno lleva las cosas que uno tiene y los vende porque uno necesita dinero. Si llevamos, por decir, un televisor y nos dan, supongamos, no nos dan mucho, nunca lo he hecho yo, pero generalmente no te dan mucho por el valor de que tiene ese artefacto. Supongamos que te den $100. Entonces, si tú quieres ir a retirarlo nuevamente, a ese televisor que lo has vendido por el dinero, entonces tú tienes que ir, entonces ellos te cobran más por eso, cobran sus intereses. No se lo van a vender a $100, se lo van a vender a 120, 150 tal vez. O sea, ese acto es de redimir, es de comprar de nuevo lo que nosotros antes vendimos o empeñamos. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, teológicamente, es el acto de ser liberado devuelto mediante el pago de un rescate, liberados del pecado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, entonces vemos ahora el mismo significado de que nuestro Señor Jesucristo vino con esta misión de redimir a la humanidad, a su pueblo, al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Él vino a redimir a la humanidad. Y Él tuvo que pagar un precio. Y el pago de ese precio, pues, fue su vida y su sangre. ¿Ok? Ahora nos vamos a dar cuenta de que en todo acto de redención, en todo acto, hay dos elementos. El costo y el valor del rescate o del objeto de lo que hemos redimido. Hay dos elementos importantes. Entonces, podemos decir de que el valor o el precio que se paga demuestra el valor de la compra. ¿Sí o no? El precio que se paga demuestra el valor de la compra. O sea, si usted quiere comprarse un auto Mercedes nuevo, con 0 kilómetros, usted no lo va a encontrar por $5,000. Si le están vendiendo por $5,000, dice, a este de repente le faltan las llantas, el motor, le falta un montón de cosas. Y usted se va a dar cuenta de que el valor de un Mercedes-Benz son carísimos los autos. Ahora no sé cuántos pueden costar, supongamos de $50,000, $60,000 para arriba. O sea que el valor que se paga determina el valor de la compra. O sea, entonces ahora, el precio de rescate de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el precio que Él pagó por la humanidad? Su vida, su sangre. ¿Cuánto cree usted que vale la sangre de nuestro Señor Jesús? ¿Podríamos ponerle precio a la sangre de nuestro Señor Jesús? Imposible. Entonces, si el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo determina el valor por lo que pagó, entonces, ¿cuánto valemos nosotros? Porque hay este concepto de que decimos, tratando de ser lo más humildes posible, Señor, tú has venido tú me has salvado, Señor, a este pobre pecador. A este pobre pecador que no valgo nada. Entonces, le estamos diciendo al Señor, entonces lo que tú has pagado, Señor, es algo que
has venido a comprar nuestras vidas que no vale nada. Esa es nuestra perspectiva, ¿ok? Eso es lo que nosotros lo vemos. Y queremos verlo de esa forma porque queremos ser humildes y queremos decir de que queremos exaltar a nuestro Dios, porque Él tiene que ser exaltado. Y pensamos de que nosotros, al hacernos más humildes, Él va a ser más exaltados. Cometemos el error de vernos de esa forma porque no tenemos el entendimiento. Él sabe por qué vino. Él sabe el valor que hay en cada uno de nosotros. Él sabe de que sin Él estamos perdidos. Sin Él estamos perdidos, pero con Él somos más que vencedores. ¿Me entienden? Pero el valor de aquella persona que no recibe a Cristo y aquella persona que ha recibido a Cristo tienen el mismo valor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el valor que nosotros tenemos para Dios, el valor que tenemos nosotros para Dios es incalculable. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tuvo que pagar con su vida, con su sangre, para redimirnos. No hay otra forma de pagar el rescate. El pago que Él tuvo que hacer fue grande. El rescate de que Él tuvo que pagar por nosotros es grande. Y nosotros estamos bajo un yugo de esclavitud en la potestad de las tinieblas. ¿Me entienden? Entonces, el precio que Él pagó es incalculable, dándonos a entender nuestro valor, que tanto nosotros somos tan importantes y valiosos para Dios, cristianos o no. Y es por eso que es triste ver de que muchas personas que no conocen esto rechazan a Dios, simplemente porque no han visto el valor que ellos tienen como seres humanos, como creación de Dios. Tendemos a decir, Señor, yo no merezco tu perdón, no merezco la salvación. ¿Por qué? Porque nos vemos a nosotros mismos por medio de las obras y las cosas que hemos hecho, pero no nos vemos a nosotros mismos como Él nos ve. Entonces es importante que veamos de que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el precio que Él pagó por cada uno de nosotros, fue inmensa y fue carísima para demostrarnos el valor que tenemos cada uno de nosotros para Él. Somos valiosos para Él. Porque hay muchas personas, ¿okay?, que están en Cristo y que están sin Cristo, que tienen un bajo, ¿cómo se dice? Que autoestima y no... Sí, se me van las palabras en español. No pueden verse a sí mismos como Dios les ve. Ahora, es obvio de que al nosotros tener este entendimiento, el mismo amor que Dios tiene por nosotros nos da este entendimiento de que al saber del valor que uno tiene para Dios, uno no va a ir proclamando por las calles, míreme a mí, mire que yo soy un hijo de Dios. ¿Me entiende? No vamos a estar en esta posición de altanería y mirando abajo al resto de las personas. Al contrario, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el ejemplo de que Él, siendo Dios, se hizo hombre y Él vino a servir y no a ser servido. En la misma situación está con nosotros. Pero internamente nos damos, y esto es importante de lo que veamos, porque hay muchas personas que no tienen esta apreciación de ellos mismos y no se ven a ellos mismos, se ven como tuvimos la oportunidad de mi esposa, la primera vez que fuimos allá a Colombia, de visitar una familia en donde un hermano
estaba congregándose en una determinada congregación y este hermano, él se veía en realidad como, dice, menos que un perro. O sea que él se veía a sí mismo, porque eso es lo que le habían dado a entender a él, de que él se veía menos que un perro, el valor de un perro. Y eso, dije, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo es que podamos entender la palabra de esa forma y llevar a ministrar a hijos de Dios y hacerlos sentirse de esa forma? Y esto es triste. Y esas personas no se dan cuenta el valor que tienen. Cuando uno empieza a darse cuenta del valor que uno tiene para Dios, a mí me lleva a valorar quién realmente soy y lo que Él ha hecho en mi vida. Ahora, si estoy sin Cristo, estoy perdido. Pero de todas maneras el valor está dentro de mí y es un valor inmenso que se pierde. Pero si llego a Cristo y llego a entender mi posición, yo le doy gracias al Señor por haber hecho esta obra, por quién realmente soy yo y por lo que Él ha hecho por mí, inicialmente en la creación y ahora en esta nueva creación con mayor razón le doy gracias a Dios por esa obra que Él ha hecho en mi vida. Y cuando tenemos este entendimiento, entonces nos empezamos a valorar y decimos, Señor, gracias, porque a pesar de que estaba perdido, era un diamante que estaba perdido, pero tú me rescataste, tú pagaste con tu vida y me redimiste, Señor. Ahora puedo entender quién realmente soy yo. Entonces empiezo a caminar en esta posición, en esta identidad que no conocía antes. Entonces ahora empiezo a caminar como un verdadero hijo de Dios, que tengo valor, que tengo importancia en el reino de Dios, que tengo importancia en este mundo, que he venido con una misión para hacer la voluntad de Dios y con una misión de cumplir y acabar el trabajo que Dios nos ha dado. Entonces apreciamos la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, nos apreciamos a nosotros mismos, no nos despreciamos y no tenemos como se dice, una falta de estima personal. Entonces podemos caminar en esta revelación de la palabra. Ahora, la posición de ponernos en esa situación de rechazar lo que Dios ha hecho por nosotros. De decir, Señor, yo no soy digno, no merezco tu perdón. Le estamos diciendo al Señor, le estamos haciendo al Señor mentiroso. Porque la palabra nos dice, aun cuando éramos enemigos de Él, en nuestra forma de pensar, aun cuando éramos pecadores, Él vino y murió por nosotros. Éramos pecadores porque estábamos sin Cristo, pero ahora que estamos en Cristo, el Señor nos ha santificado por medio de su obra. Entonces ahora me puedo ver quién realmente soy yo. Y esta obra redentora, cuando yo lo entiendo y entiendo el precio que el Señor ha pagado por mí, me lleva a una posición de humildad y de agradecimiento al Señor, decir, Señor, gracias. Porque aquella persona, como estaba hablando al comienzo, inicialmente, como aquella persona que antes yo era, que aborrecía esa vida, que estaba en ese yugo de esclavitud. Señor, ahora tú me has liberado por medio de tu obra, ahora puedo vivir en tu presencia, puedo vivir en esta plenitud de tu presencia y conocer tu amor y poder demostrar en esta vida lo que realmente es ser hijo de Dios. Yo veo, mis hermanos, es de que tenemos que entender la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender de que
el significado del precio que Él pagó por nosotros. No solamente cuando Él vino, ¿cómo se llama? A morir en la cruz del Calvario, pero vemos en el Antiguo Testamento el ejemplo del pueblo de Israel. Y lo que ocurrió en el pueblo de Israel, Dios también lo repite ahora, como dije anteriormente, en la iglesia de Cristo. O sea, Israel fue un ejemplo, un tipo de lo que tenía que ocurrir más adelante cuando venía nuestro Señor Jesús. Vemos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, de que Dios redimió al pueblo de Israel del yugo de Egipto. ¿Se acuerdan? O sea, toda obra de redención tiene que haber un precio a pagar para obtener lo que se tiene que rescatar. Nuestro Dios rescató o redimió al pueblo de Israel, pero alguien tuvo que pagar un precio. ¿Quién pagó ese precio? Ese precio, no, bueno, en aquel tiempo, ¿quién pagó ese precio? Los primogénitos del pueblo egipcio. ¿Se acuerdan cuando Dios liberó finalmente al pueblo de Israel? Es cuando mandó el ángel de la muerte a que entren en las casas de todo Israel e inclusive del pueblo de Egipto. Entonces morían todos los primogénitos, no solamente de las personas, pero también de los animales. Entonces, debido a esto, Faraón dejó libre al pueblo de Israel. O sea, alguien tuvo que pagar el precio, y quien pagaron el precio fue el pueblo egipcio, con los primogénitos que murieron. Pero sabemos de que la sangre del cordero que fueron puestos en los linteles de las puertas del pueblo de Israel, la muerte no entró en aquel lugar porque la sangre estaba puesta en los linteles. Pero vemos de que hay un precio a pagar. Y vemos el ejemplo en el Antiguo Testamento de lo que era un tipo y una sombra de lo que iba a venir. Entonces, cuando venimos a Cristo, ocurre lo mismo. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan, en el Evangelio de Juan, hablando de nuestro Señor Jesucristo, tomando el ejemplo de lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, vamos a meditar en un momento por esto, y creo que vamos a terminar con ese pasaje. Vayamos al libro de Hebreos en el capítulo 10, que lo hemos meditado anteriormente, y lo vamos a hacer nuevamente. No hemos entrado en realidad de lleno a describir estos elementos o estas partes acerca de la obra de redención. Tenemos nueve partes o 9 elementos, podríamos decir, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero terminar hoy día con este pasaje del libro de los Hebreos en el capítulo 10. Esto hablando de la ley del antiguo pacto, de la ley mosaica, el propósito de la ley y qué es lo que la ley tenía que obtener, y los sacrificios. Hablando empezando el versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Hebreos capítulo 10, versículo 1. No la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Vemos aquí de que todas las actividades, todo el sistema religioso del pueblo de Israel en el tiempo de la ley eran sombra y tipo de lo que tenía que ocurrir ahora, una vez que nuestro Señor Jesús
vendría. Eso es lo que dice en el versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, o sea, teniendo la sombra, no la imagen misma, o sea que no es lo real. Lo que vemos en el antiguo pacto es una imagen, es una sombra, no lo que realmente es. Y todas las cosas que Israel pasó durante esos 1400 años de duración de la ley eran un tipo de lo que tenía que ocurrir cuando venga nuestro Señor Jesucristo, cuando ocurra la redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, es la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. ¿Quiénes eran los que se acercan? Todas las personas que llevaban sus animales para que sean sacrificados por el pecado que habían cometido. Inclusive los sacerdotes que tenían que ofrecer sacrificios, derramamiento de sangre por los pecados de ellos mismos, tenían que hacerlo continuamente porque esa sangre del cordero no tenía el poder de hacerlos perfectos. ¿Okay? Aquí está hablando, eso dice la Reina Valera, es de hacer perfectos a los que se acercan. Y muchos de nosotros tenemos dificultad para utilizar esta palabra de perfectos. Otras traducciones no lo dicen. No sé qué dicen otras traducciones, es muy posible lo dicen culpa de pecado, muy posible. La Reina Valera dice perfectos. Es importante ver de qué es el significado de perfección o de perfectos, de acuerdo al capítulo 10 de Hebreos. Luego continúa diciendo en el versículo 2, de otra manera cesarían ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, si la sangre de aquellos sacrificios tiene poder para hacer perfectos a aquellos que están ofreciendo los sacrificios, dice, si tuviera el poder, entonces ya no habría necesidad de traer más sacrificios por los pecados que hayan cometido. ¿Por qué? Porque dice que hubiesen sido suficientes. Si hubiese tenido el poder, ya no tendrían que traer más sacrificios. Pero el hecho de que tienen que traer sacrificio tras sacrificio habla acerca de la debilidad y que no hay poder en estos sacrificios de hacer perfectos a aquellos que se acercan. Y esto nos lleva a entender de que aquellos sacrificios no tenían el poder para hacer perfectos, pero hay un sacrificio que viene más tarde, 1400 años después, en nuestro Señor Jesucristo, que sí tiene el poder para ser perfectos. O sea, la palabra ser perfectos, de acuerdo a este capítulo 10 de Hebreos, es de tener una conciencia limpia de pecado. Es de no tener conciencia de pecado. No se está refiriendo de ser perfectos en todas las cosas que yo haga. Se está refiriendo de tener una conciencia, que de no tener una conciencia de pecado, no culpabilidad de pecado. Eso, de acuerdo al capítulo 10, es ser perfectos. Si luego continuamos leyendo este versículo, este pasaje dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
Holocaustos y expiaciones por el pecado no le agradaron. Este versículo 6, yo pensaba antes de que Dios se agradaba con los sacrificios y holocaustos que había en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero aquí dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Esto hablando, aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de esto al Padre ahora. ¿Okay? Pero cuando llegamos, estudiamos la historia del pueblo de Israel, aquí está hablando de estos holocaustos y expiaciones que el pueblo de Israel, que las 10 tribus que estaban en el norte, esto es cuando ya el reinado, el pueblo de Israel se dividió en 2 grupos. El del norte, que eran 10 tribus, y el sur, que eran 2 tribus que vivían en Jerusalén. ¿Qué es lo que había ocurrido en esta separación, en el rompimiento de este reino? Es que las tribus del norte se separaron de las tribus del sur porque desobedecieron, ellos no querían seguir bajo el pacto de Dios. Ellos rompieron el pacto y entonces Dios se divorcia, hablando de su esposa, se divorcia de estas tribus y se van a vivir al norte de Jerusalén. Entonces estas 10 tribus, ellos mismos empiezan a hacer sus propios holocaustos, sus propios sacrificios, empiezan a ordenar sus propios sacerdotes, separados totalmente de del pacto que ellos tenían al inicio cuando empezó en el monte Sinaí. Estas 10 tribus empiezan a hacer estos holocaustos y estas expiaciones, y Dios no se agrada con ninguno de estos sacrificios de que estas tribus están haciendo. Y es por ello de que Dios se divorcia de estas 10 tribus en el año 700, aproximadamente 700 años antes de la venida de Cristo. Y es por ello de que ahí menciona el autor de Hebreos acerca de estos holocaustos. Y en realidad el Señor no se agradó de estos holocaustos de estas 10 tribus que estaban en el norte. Pero al inicio del antiguo pacto, Dios le envió de que tenían que hacer sacrificios y que realmente Dios nos habla en el libro de Deuteronomios, en el libro de Éxodos, nos habla acerca de los holocaustos que Dios dice llegaba hasta el trono, dice, como olor fragante, pero no de estas 10 tribus en el tiempo de la separación en el año 700. Entonces dice en el versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esto hablando de nuestro Señor Jesucristo, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿De qué se está hablando? ¿Está refiriendo? Se está refiriendo de quitar el antiguo pacto para establecer el nuevo pacto. Quítalo primero para establecer el último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. O sea, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, dice, somos santificados. O sea, tenemos ya la conciencia. Ya no tenemos una conciencia de pecado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, el Señor por medio de su obra redentora nos ha hecho perfectos en Él. Nos ha hecho perfectos porque ya no tenemos una conciencia de pecado. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Estoy hablando en el tiempo del antiguo pacto. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. No es por nuestras obras, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gracia, dice que ha hecho perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? La iglesia de Cristo. Todos aquellos que han venido a Cristo. Todos aquellos que han nacido de nuevo. Es importante de que han nacido de nuevo. Tiene que haber un nuevo nacimiento para que haya remisión del pecado de uno. Porque Dios de tal manera amó al mundo. O sea que Dios murió por todo el mundo. Cristo murió por todo el mundo para que todos se salven. Pero no todos se salvan porque no todos vienen a Cristo. No todos aceptan, no todos ven lo que dice la palabra. Entonces, por más que deseen acercarse a Dios, si no vienen por medio de Cristo, no lo van a poder hacer. Porque Él es la puerta. ¿Ok? Él es la puerta. Tenemos que entrar por medio de Él al reino de Dios. Entonces, esto es parte de la obra redentora de nuestro Señor Jesús, que Él nos hizo perfectos en Cristo por medio de su sangre. Amén. Lo vamos a dejar ahí. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Señor, yo oro en el nombre de Cristo, de que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, reveles en nuestro espíritu el significado y la importancia de esta obra redentora de tu Hijo. Señor, yo hablo y declaro, Señor, de que tu obra fue completa y perfecta en nuestras vidas. Lo recibimos por gracia y lo creemos por medio de la fe. Y caminamos en esta revelación, Señor, manifestando nuestra identidad y manifestando tu gloria, que tú ya lo has perfeccionado en cada uno de nosotros. Renovamos nuestra mente con tu palabra y nos damos cuenta, Señor, de que tú nos has transformado de gloria en gloria y hemos sido transformados por medio de tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.